Soy Carlos Pérez, presidente de la Rama Hesperia de la Sociedad Teosófica, y en nombre de la sociedad les damos la bienvenida a todos y os agradecemos mucho estar aquí. Perdonad que estoy con mascarilla, no me pasa nada en las vías respiratorias, sino en los dientes, entonces, para no espantar a nadie. Así que no tengáis seguro. Lo digo porque, bueno, uno ya empieza a ver fantasmas. Están en arreglo. Bueno, pues hoy tenemos la Sociedad Teosófica, para los que no conozcáis, es una sociedad fundada en 1875 en Nueva York. Tiene la sede internacional actualmente en la India, en Adyar, que es un barrio de la ciudad de Chennai. Y bueno, tenemos tres objetivos, que son: el primero, formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color. El segundo es fomentar el estudio comparativo de la ciencia, la filosofía y la religión. Y el tercero es investigar las leyes aún no explicadas de la naturaleza y las facultades latentes en el individuo. Por eso hoy nos va a hablar Fernando. Aquellos que deseéis tener alguna información más, luego nos podéis preguntar a los miembros que estamos aquí. Y bueno, hoy tenemos la grata visita, tengo que decir visita, pero digo visita física únicamente, de Fernando Álvarez de Torrijos, y digo visita física únicamente porque Fernando, bueno, con el tema de la pandemia ahora estamos haciendo muchas actividades por Zoom, y las reuniones de la rama sí se hacen por Zoom, aparte de las actividades que hacemos aquí, presenciales, de difusión y tal. Entonces, sí, Fernando, aunque vive en Massachusetts, en Estados Unidos, pues él se conecta y está aquí como uno de nosotros. De tal manera que, bueno, le agradecemos en primer lugar muchísimo tu presencia. Él nos va a contar cómo llegó aquí, porque él inició su camino teosófico en esta rama. Y bueno, nosotros tenemos que decir también que Fernando, aparte de ser destacado teósofo, conferenciante internacional, que está haciendo en la Escuela de Sabiduría de la Sociedad Teosófica, seminarios, talleres, etc. Él también es, y probablemente muchos le conocéis por eso, es un experto destacado en mindfulness. Y ha dado seminarios y da y seguirá dando seminarios, conferencias, cursos, talleres, etcétera, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y también en España. Y precisamente vino a España para un congreso de mindfulness en Zaragoza. Y bueno, te agradecemos mucho, Fernando, tu disposición para dar esta charla. Veo que tienes calor, que podría acercar el ventilador y ponerlo... No, déjalo allá para que se beneficien todos. Yo estoy bien. Bueno, estoy bien. Okay. Pues muchas gracias. Gracias. De nada. Gracias. Gracias por invitarme y de nuevo esta es mi casa. Aquí llegué en 1977, después de haber hecho un retiro en el Valle del Tietar y caer en mis manos el librito de Krishnamurti A los pies del maestro e interesarme por él, y un artículo en una revista del Ajo Blanco de otoño del 1977 de Krishnamurti también. Dije, ¿quién será este individuo? Y fui a una librería, que es la librería Armenteros, que ya no está desde hace mucho, y pregunté quién es este, y me dicen, vete a la Sociedad Teosófica, calle Mayor 1, que acaban de abrir. Y dije, bueno, pues sí, voy allí, pregúntale a ellos que ellos te dirán. Digo, perfecto. Entonces vine aquí, llamé a la puerta, que estaba entonces, no sé si era esa, pero llamé a la puerta, y un señor ya mayor, Eugenio Olivares, abre la puerta. ¿Qué desea, joven? Y yo, pues, me han dicho que estoy interesado en Krishnamurti y me han dicho que viniera aquí a preguntar. Bueno, antes de dejarle entrar, déjeme que le diga los tres objetivos, que son los que Carlos acaba de deciros hace un momento.
Y entonces le dije, pues me parecen muy bien, y me dice, solo es el primero el que hay que estar comprometido. Los otros dos ya los irá usted entendiendo más en el futuro. Dije, pues muy bien. Y entré y había un olor a incienso, y había una música, me parece que era el Adagio de Albinoni o de uno de estos, aquí tocando, y yo entré y digo, yo conozco a toda esta gente, yo la conozco de algo, no sé de qué, pero es como si fuera mi familia. Y aquí yo muy feliz. Yo en aquella época trabajaba en Baqueira Beret, la estación de esquí. Estuve 10 años allí, prácticamente creando esa estación de esquí, que ahora me dijeron que este año pasado tuvieron 1 millón de visitantes, imaginaos lo que ha cambiado. Pero bueno, la teosofía en ese momento me atrapó, me atrapó. Uno de los compañeros me dijo, si quieres entrar más en todo esto tienes que aprender inglés. Pregunté dónde, me dijo Estados Unidos, voy a aprender inglés, tomar cursos de yoga, etcétera, etcétera, y ahí empezó todo el proceso, hasta hoy. Entonces la vida, cuando uno tiene interés en cómo aliviar el sufrimiento, porque ha pasado por mucho sufrimiento, y se compromete uno a tratar de averiguar y entender por qué sufrimos tanto y por qué nos hacemos tanto daño, la vida te va conduciendo y te va llevando a los lugares apropiados. Primero, para conocerte a ti mismo, a ti misma, y después, para de esa forma poder ser útil a otros. Eso es lo que yo aprendí en esto. Y ya llevo, pues eso, desde el año 77 en esta investigación. Antes tuve también mis intereses, etc. Krishnamurti me fascinó desde ese primer día, desde el primer día que leí aquel artículo. Me llegó de lleno y entonces es por eso que estuve tan comprometido. Todavía estoy haciendo un poco de historia porque todavía faltan algunas personas que me han dicho que van de camino y digo, bueno, damos un poquitín de espacio. Entonces, para iniciar, esos señores que empezaron, que abrieron este lugar y otro en Barcelona, se mantuvieron ocultos prácticamente durante toda durante la época de Franco, porque en 1939, desgraciadamente, aquellos que eran masones, y había teósofos que estaban en la masonería, fueron asesinados. Y se veían en los anuncios de las personas que iban siendo asesinadas en los periódicos de la época. Y los teósofos, algunos fueron puestos en la cárcel. Y me acuerdo que Talavera me dijo que a él le estuvo 1 mes o 2 meses, no mucho más, pero porque le encontraron el librito de Krishnamurti a los pies del maestro. Ese que yo, se lo encontraron, ¿usted qué hace con esto? ¿Qué hace con esta basura o lo que fuera? Y entonces ahí le metieron en prisión un par de meses. O sea que no fue fácil. Y entonces mantuvieron todo a escondidas durante los años y se reunían aquí en Madrid en el Café La Concha a hablar de reencarnación, de karma, de todas estas cosas, pero ahí bajito, ¿sabes? Y a mí me llevaron allí a algunas de esas reuniones y me encantaba con esta gente tan mayor que había mantenido esto durante tantos años. Y les dije, digo, no se preocupen que ya han pasado la antorcha y nosotros seguiremos con ello hacia adelante. Entonces, para saltar un poco, todo esto fue una preparación para enamorarme, ir a Estados Unidos y conocer al doctor John Kabat-Zinn en 1979 en Worcester, Massachusetts, el fundador del programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Trabajé en los barrios pobres y me asignó el expandir todo el programa en español por todo el mundo hispano, pero sin los fundamentos que tenía de Krishnamurti y sin los fundamentos que tenía de la sociedad teosófica, no hubiera podido realizar ese trabajo, no me hubiera sido asignado ese trabajo, porque el ideal desde ese momento es ayudar a aliviar el sufrimiento humano y entender cómo surge el sufrimiento y cómo podemos superarlo. Esa es la idea. Entonces, Krishnamurti tenía
esa intención desde el principio. Tienen aquí un ascensor de cargas. Esperemos que no se pongan a hacer alguna construcción o algo así raro. Vale. Entonces Krishnamurti, voy a hablar un poquito de él. Krishnamurti, hay miles de libros con su historia. Krishnamurti es el octavo hijo de una familia brahmánica de India, pero muy humilde, muy sencilla. Y entonces su madre desde pequeñito le habla mucho de Krishna, hace rituales y todo esto, y él se quedaba encantadísimo con este tema. Pero su madre muere de muy joven, cuando él todavía era, no sé, 7 u 8 años, y entonces el padre se queda con 8 hijos sin saber qué hacer, con dificultades, y pide a la Sociedad Teosófica en la Diyar India, a la doctora Nivesan, si le puede dar un trabajo y irse allí con sus hijos pues para poder salir adelante, y lo hacen así. Entonces los niños pues ahí jugando en la playa, donde fuera, y un día mientras jugaban en la playa, pero con unos harapientos, con unas ropas así de gente pobre, de repente un miembro de la Sociedad Teosófica, Liz Bitter, que era clarividente, ve en uno de los niños que tiene un aura limpia, que nada se queda en ella, que es translúcida. La gente del lugar pensaba que este niño era retrasado mental, entonces se lo comunica a la doctora Besan, y como los teósofos en aquella época estaban queriendo tener el avatar, iba a venir, el que iba a ayudar a la humanidad a dar un paso espiritual hacia adelante y a traer unas enseñanzas, dijo, este puede ser el vehículo. Ahí se empieza toda la historia, todo esto que no voy a ir en detalles porque tenemos ahí muchos libros sobre el tema y son fascinantes. Uno que me acaba de caer en las manos el otro día en Lérida es de un español, Pedro López Anadón, Krishnamurti, vida y obra, que no pudo venir aquí porque está viajando por Europa, pero yo no le conocía. Y todo lo que él habla aquí, estoy súper familiarizado con todo ello, la historia, etcétera, etcétera, porque conocí yo personalmente a Krishnamurti en la India y conocí a muchas de las personas que trabajaban con él o hacían las actividades con él. Estuve en el 77, era el centenario, no, estuve en el 82, el centenario de la Sociedad Teosófica en Adiyar. Fui con mi esposa allí a ayudar a la presidenta de la sociedad, porque venía Indira Gandhi a dar la charla principal, era la secretaria, o sea, la presidenta de India, la primer ministro de la India, y vinieron otros Pupuyayakar, otras personas del gobierno de India también allá, y vino Krishnamurti también. Plantó un árbol, saqué algunas fotos de él plantando el árbol, y luego le dije a Radha, digo, queremos conocerle, y nos dijo, veniros a la playa, que voy todos los días a caminar con él y os lo presento. Y fuimos allá, mi mujer y yo, y nos lo presentó. Y a la mañana siguiente, el jefe de la Krishnamurti Foundation en India llamó a la puerta que Krishnaji os invita a ir a uno de los diálogos privados. Entonces fuimos ese día al diálogo con Rupert Sheldrake y Srihot Kapra, que eran otros de los conferenciantes allá. Yo me ocupé de grabar todas esas conferencias, porque la persona que ocupaba de eso se había muerto, le había mordido un gatito, le había dado la rabia y se murió. En la India te daba algo y adiós. Entonces me ocupé de poner los altavoces, de poner todo, de grabar todo, e incluso la de Indira Gandhi. Fue algo fascinante. Y guardó las cassettes, porque entonces eran cassettes lo que había. Pero de nuevo, Krishnamurti, ¿cuál era su papel? ¿Era un mesías? ¿Era un hombre normal y corriente? ¿Quién era él? ¿No? Entonces fue educado, trataron de educarle a él y a su hermano en Nityananda, en Inglaterra, y llevarles a la Universidad de Oxford.
Nityananda se le daba muy bien. A Krishnamurti no se le quedaba nada. Era imposible, no pasaba ninguna asignatura. Le entraba todo por un oído y le salía por el otro. Su mente siempre estaba en blanco. Era una peculiaridad que tenía. Pero era un muchacho joven, amable, le vistieron muy bien, le daban todas las cosas que quería, etcétera, etcétera. Y le fueron preparando para eso, para la venida de un ser divino que iba a entrar en este vehículo y tal. Entonces, él aceptó todas esas cosas, pero luego empezó a dudar, sobre todo cuando su hermano muere en Ojai. Me puse esta camiseta, porque aquí es donde él vivía y es donde murió, ¿no? Ojai, California. Aquí es donde conocí a mi esposa, en el Instituto Crotona de Teosofía en Ojai, que lo compraron Anidesan y Krishnamurti al principio de los años 20. Y Krishnamurti cambió cuando su hermano falleció. Le habían dicho que su hermano no podía fallecer porque él iba a tener una misión muy importante, esto, lo otro, entonces le dejó solo al hermano allá, se fue a la India a una reunión teosófica especial y llega a Egipto, cuando están pasando por el canal, le dicen que tu hermano ha fallecido. Y eso le sacudió profundamente, profundamente. Entonces siguió el proceso en el que le habían puesto. Tengo parientes míos de la época que estaban encargados de la Orden de la Estrella aquí en Madrid, de Krishnamurti. Yo no lo sabía, está ahí en la carta constitutiva, uno de mis parientes, y hace unos años lo vi, digo, ¿pero qué hace este aquí? Y luego me enteré más de toda esa situación en mi familia. Y entonces hubo ese cambio. Y Krishnamurti en el año 1929 se separa de la Sociedad Teosófica para ir por libre y enseñar por libre. Cantidad de libros, cantidad de enseñanzas. Hoy voy a enfocarme en lo que es la mente silenciosa de Krishnamurti, la experiencia de la mente silenciosa. Pero de este libro, que me lo he leído en un par de días completo y me ha fascinado, hay algunos puntos que remarcar. Y también un miembro de la Sociedad Teosófica en Barcelona, que también pasó por todas las vicisitudes de los miembros de aquí durante la época de Franco, Saturnino Torra, viendo los panfletos que tenía en casa, me encontré con este en el que había algo escrito. Y yo allí digo, ¿qué es esto? Esto hace 3 semanas. Digo, ¿qué es esto? Y más escrito por aquí atrás, y más escrito acá. Yo lo voy a leer porque lo puse en un papel. Saturnino Torra. Salen 3 de agosto de 1972, en Suiza. Queridos amigos, desde estas alturas no puedo por menos que enviarles un cordial saludo, pues si bien estamos lejos por la distancia, no lo estamos por nuestra sincera y absoluta aspiración a la verdad y por nuestra sincera y absoluta adhesión al gran plan. Ayer escuché muy de cerca a Krishnamurti y dentro de 2 horas y media volveremos a estar con él. Saqué la impresión de que habla desde un punto de vista de lo absoluto, cúspide y meta de toda filosofía y de toda religión, y de la entrega absoluta y total del individuo y del propio ser a la vida y propio ser de toda la humanidad. Así lo ha hecho él siempre, y así lo hará sin duda alguna mientras su cuerpo aguante. Su cuerpo se mantiene bien, pero su mente está joven y lozana como siempre. Sigo creyendo exactamente igual que en 1928, cuando por primera vez tuve la inmensa suerte de estar con él en Omen, en una reunión de la Orden de la Estrella de Oriente, que los estudiantes de teosofía eran y serán siempre los que mejor honrarán su mensaje, razonándolo, y los que mejor lo harán triunfar en sus vidas y lo compartirán con las de sus semejantes, como lo honra Sri Ram. Sri Ram fue el 5º presidente de la Sociedad Teosófica y padre de Radha Burnier, que es la que me presentó a Krishnamurti, a mí y a mi mujer, que lo ha hecho triunfar en su propia vida y comparte con todos sus semejantes. Creo sinceramente que la mejor colaboración con él es la interna,
antes que la externa de no casarse, quemar o no leer jamás ningún otro libro, o la de abandonar esposa, hogar y amigos, y todo trabajo colectivo y externo en pro de las formas que encarnan las vidas de la humanidad. Krishnamurti siempre dijo que hay que vivir la vida, hay que estar ahí, pero con una percepción diferente de la que normalmente tenemos. ¿Okay? Creo de una manera sincera y absoluta, los que le escuchamos y le leemos tratamos de interpretarlo con la máxima pureza de nuestro corazón. Así pues, lo importante es que entre todos y él por delante aparezca en el mundo un nuevo concepto sobre la vida y un nuevo modo de vivir. Como digo, esto fue transformador. Y ahora me voy a levantar, no sé si tienes que ajustar la cámara, si la tienes que ajustar, la ajustas. Me voy a levantar. Este es el artículo que leí en la revista Ajo Blanco en 1977, revista de otoño, que era de la naturaleza, de esta de integral, fijaros ya en aquel año, todo esto. Y dice así: Krishnamurti, la liberación interior. Krishnamurti es reconocido universalmente como uno de los grandes maestros y pensadores de nuestra época. Su preocupación en todo momento ha sido los problemas fundamentales del ser humano y ha dado sus propias respuestas en una serie de obras de profundo interés humano, desde La libertad primera y últimas, cuya prefacio o prólogo fue hecho por ya se me va el nombre, Aldous Huxley, el autor de La filosofía perenne. Él hizo el prefacio de ese libro de Krishnamurti, y hasta el despertar de la inteligencia. Hemos creado una sociedad que es violenta, dice Krishnamurti, y nosotros somos seres humanos, somos violentos. El ambiente, la cultura en que vivimos son producto de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, de nuestro dolor, de nuestras espantosas brutalidades. De modo que es muy importante la pregunta: ¿es posible poner fin a esta tremenda violencia en uno mismo? Esto yo lo leía en el 77. Digo, qué interesante. Tecnológicamente, el ser humano ha hecho enormes adelantos. Sin embargo, en su naturaleza permanece como era hace miles de años, insaciable, envidioso, agresivo y llevando siempre el peso de la desdicha. Tiene pues que haber un cambio fundamental en la psiquis humana. Y esto puede producirse únicamente si el ser humano se libera por completo del temor, del miedo. A menos que la mente esté absolutamente libre de temor, toda acción produce más daño, más desdicha, más confusión. El cambio en la sociedad es de importancia secundaria. Este surgirá de manera natural e inevitable cuando los seres humanos hayan producido un cambio vital en ellos mismos. Solo así el ser humano llegará a tener una mente sin conflictos y podrá llevar una vida llena de compasión, belleza y por lo tanto de orden. Tiene que haber ese orden que adviene de la comprensión del desorden. Y repito, tiene que haber ese orden que adviene de la comprensión del desorden. Pero el mismo proceso de dominio genera desorden. Igualmente lo opuesto, la falta de dominio, también genera desorden. Para el sosiego de la mente, su tranquilidad total, se requiere extraordinaria disciplina. No la disciplina que implica aprender de otros, sino de la que emana de observarse a uno mismo sin represión, imitación, conformidad o acatamiento. Esa disciplina genera la mente religiosa, no de religión de regular, religiosa que pregunta, que explora, que descubre. Esa mente religiosa que es una luz para sí misma. Entonces la mente tiene esa cualidad de unidad, capaz de realizar una acción que no es contradictoria. Una acción que no es contradictoria. Para ello el ser humano tiene que producir en sí mismo una revolución radical y fundamental, y esa es la labor de toda una vida. Leí esto, descubrí la sociedad teosófica, me abrieron las puertas a todo el orientalismo, porque es importante cómo llega este individuo a estas conclusiones. Él también entró en la sociedad teosófica. Él también estudió y aprendió todo lo que se había presentado y todas las traducciones y todo esto.
Pero lo que dijo es que eso no te libera. Eso sigues ahí enredado con las enseñanzas, con esto, con lo otro, y se hace así, se hace asado, y subes y bajas, y para la derecha, para... Pero así lleva al ser humano desde milenios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr esa liberación? Es magnífico tener esos conocimientos, y es magnífico, como dice Torra, el seguir leyendo y explorando. ¿Pero para qué? Para entender el significado de estar vivos, de estar vivas, para entender el significado de lo que significa ser un ser humano, y también saber de la responsabilidad que eso implica, porque ser un ser humano implica una responsabilidad. Y eso es lo que el Buda hizo en su tiempo, Cristo, lo que sea. Transformación en sí mismos para poder ser útiles a la humanidad. Levantar ese velo, esa oscuridad que nos permite avanzar. Entonces, voy a beber un poquito de agua. Mis plegarias, por así decirlo, después de estudiar todo esto, ver todo esto, ir a charlas, enseñar doctrina secreta en Boston, ir a Nueva York a dar charlas, a Ohio, a Puerto Rico, a donde fuera. Algo falta. Algo falta. Es esto, tomar todos los cursos de yoga y todas estas cosas. Algo falta aquí. Entonces yo ya, mi mujer, la conocí en California, me trajo de la oreja a Worcester, Massachusetts. Lo pasamos difícil porque habíamos estado en la India y volvimos sin un duro, a empezar desde cero. Pero era todo preparativo para encontrar a este doctor, PhD, un doctorado en biología en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, que acaba de desarrollar un programa de reducción de estrés en un hospital. Y cuando fui y me invitó a trabajar con él y a formarme, digo, esto es lo que faltaba. Esto es lo que faltaba en toda la enseñanza, que es lo mismo que enseña Krishnamurti. Lo que pasa es que Krishnamurti dice, pero no quiere dar una metodología, porque las metodologías crean hábito, etcétera, etcétera, y entonces no quiere que uno se quede enganchado. Pero el Buda tuvo esta experiencia él mismo y se ha dicho que este proceso del Satipatthana Sutta, o el Sutra de la Atención, es un camino seguro hacia el autoconocimiento. Y esa es la misión de la Sociedad Teosófica para sus... que hemos tratado con el yoga, con estas prácticas, con las otras prácticas, con Patanjali, con esto... Pero ahí cuando dice, y llevemos la atención a la respiración, a esta inhalación y a esta exhalación. No cambiando el ritmo de la respiración, no sujetando la respiración, sino simplemente ayudando a la mente dispersa que se va por ahí, que venga al momento presente, una y mil veces, para traer nuestra presencia al aquí y el ahora con lo que aquí esté. Y eso es lo que Krishnamurti enfatiza. El pasado es el yo, el ego, toda la historia que llevamos acarreando y que nos hace comparar constantemente. Esto es bueno, esto no es bueno, esto es malo, esto es lo que constantemente dándole vueltas. Y entonces hay miedo, me van a quitar el trabajo, me van a esto, y empieza uno a anticipar el futuro. Pero ¿cuál es el único momento que tenemos para estar vivos? Para vivir. El presente. Y en un auténtico presente no hay ni pasado ni futuro. Y esa es la cualidad que Krishnamurti llegó a adquirir en 1928, una conexión con el todo. Y San Juan de la Cruz, y también lo mencionan aquí esto, dice muy claro, hay que desprenderse de todo para que el todo pueda aparecer. Hay que desprenderse de todo para que el todo pueda aparecer. Incluso la doctrina secreta.
Y no quiere decir que la tiremos por la ventana. Uno puede seguirla estudiando, etcétera, etcétera, pero que uno no se apegue. Porque esa obra, Blavatsky la puso como algo para ponernos un reto a descubrir, a investigar, a qué es un ser humano. Esa fue la idea que ella indicaba, el inquiring que se dice. El descubrir el significado de estar vivos, porque si no descubrimos esa belleza en nosotros, que la llevamos, caeremos en la misma rutina que todo el mundo. No porque seamos mejores, esa habilidad está en todos. Esa la tienen todos tienen una joya que yo digo ahí dentro que ilumina el camino. Lo que pasa es que hay tantos nubarrones, tanto condicionamiento que hemos recibido desde el momento de nacer, desde que te dieron una bofetada, que te llamaron tonto, que te hicieron esto o lo otro, que es que somos incapaces de la belleza que acarreamos y las posibilidades de ser un ser humano para despertar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con la experiencia de la mente silenciosa. No hay nada, mis amigas que venían de no han llegado todavía. O sea que bueno, vamos para allá. Me voy a sentar un poquito, ya soy mayor. ya soy de los ancianos. Venga, entre joven. Esto que voy a ir leyendo, y prefiero leerlo porque así no, para que el significado se entienda mejor. Esto los traje de un libro sobre Krishnamurti que escribió un psicólogo de la India en 1957. Y es un libro que me encontré en Ojai, California. ¿Qué es este libro? Lo de siempre. Y de repente uno descubre estas cosas. Dice, nuestra mente trabaja normalmente a través de la memoria. Pasar, hay sillas por aquí, sentaros por acá. Aquí las personas de que decía que estaban a punto de caer ya cayeron. Cuidado, no torrecéis con el ventilador. Perdón. Aquí, por favor. La experiencia de la mente silenciosa. Nuestra mente trabaja normalmente a través de la memoria y las ideas. Hacemos uso muy parcial de nuestra mente. No la usamos en su total capacidad, integralmente. Porque no sabemos que la mente tiene otra forma de funcionar. Una forma que está libre de memoria, comparación y elección. Esta manera incompleta de utilizar la mente da lugar a un sentido de ineficacia y gran vacío internos, que tratamos de completar con un creado interés en propiedad, en otros seres humanos, en un enriquecimiento, expansión del yo, que se convierte en el punto de partida de todos nuestros esfuerzos para llenar ese vacío interno. Todo esto lo hacemos mientras estamos sumidos en la total inconsciencia de que nuestra vida mental es el resultado de nuestros hábitos, ya que no hay nada en la naturaleza de la mente que nos incite a utilizarla de esta manera. Avaricia y ambición, conflicto y lucha, están tan presentes en nosotros que no nos cuestionamos el derecho a su existencia, sin darnos cuenta que todo esto proviene de nuestra inadvertencia y falta de reflexión. Y este es el condicionamiento que llevamos cada ser humano. Y cuando empecé a dar las clases de reducción de estrés, programas y de mindfulness y todo esto, eso era la maravilla, me levanto otra vez, el tener una clase con 35 pacientes con condiciones crónicas que los médicos, psiquiatras, psicólogos no sabían ya qué hacer con ellos, y explorar en el conjunto durante 8 semanas el significado de ser un ser humano. Y lo precioso es que cada persona, incluso trabajé en los barrios pobres durante 7 años, incluso con gente analfabeta, esa joya que tienen ahí dentro brilla igualmente en todos. Pero todos tienen un condicionamiento de vida diferente. Entonces su aportación en la clase era crucial porque cada persona está presentando una humanidad sufrida
por así decirlo, durante todos esos años, y están aquí para aprender a cómo aliviar el sufrimiento y encontrar su propia belleza. Entonces no era el instructor el que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, es cada uno que va aportando. Y digo, y esto es lo que quería decir, Krishnamurti, todos estamos atrapados en todas estas cosas. ¿Cómo podemos liberarnos de todas esas trampas y encontrar eso que realmente nos va a ayudar a vivir una vida eficaz y llena de significado? Y sigo. El hábito adquirido de evitar conflictos nos impide ver las cosas tal cual son. Unos patrones fijos de escape han mecanizado completamente nuestra vida, dando como resultado una decadencia de todas las cualidades humanas intrínsecas. Las cualidades del corazón, tales como el respeto a la verdad, admiración por la belleza, sentimientos de amistad y amor, y estar libres de autopreocupación. Mi, yo, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No sabes tú lo que es el sufrimiento, mi dolor es más grande que el tuyo y que el del otro y que el de más allá. Hay gente que está identificada con eso y por favor no se lo quites, porque como se lo quites va a decir, bueno, si me quitas el dolor, ¿quién voy a ser yo? Si siempre me está quejando de lo mismo. Y eso, bueno, un poco de chiste, pero es una realidad. Las cualidades del corazón, tal como el respeto a la verdad, admiración por la belleza, sentimientos de amistad y de amor, y estar libres de autopreocupación. Mirar los hechos sin condenarlos o justificarlos. Es de suma importancia en el esfuerzo de la autotransformación. Sin embargo, mientras sigamos utilizando la mente para protegernos y agredir, o mirar al mundo a través de ideas y prejuicios, basadas en un arraigado impulso hacia la separatividad, en la vida y la política no te quiere decir. Él enfatiza aquí la política y la religión. ¿Cómo te ponen? Te vas a ir al cielo, o si nos votas a nosotros vas a recibir lo mejor. Siempre te están poniendo cosas para más allá. No te dan cosas para hoy, no, te las dan para allá. Y vótame a mí o ven aquí a rezar, ¿sabes? Ese es aquí en este libro lo explica preciosamente. Que es un amiguete. Cuando vuelva de Europa me voy a poner en contacto con él. Es alguien increíble. Vivir libres del yo y sus logros es la solución a los problemas del mundo. Esa es la auténtica revolución tal y como la ve Krishnamurti. Vivir libres del yo, del mí. Para él existen memorias actuales y memorias psicológicas, y él es contrario a estas últimas, a las memorias psicológicas. Él hace además una distinción entre el tiempo presente y el tiempo psicológico, y es únicamente este último el que crea nuestra frustración, nuestro autoengaño y nuestro conflicto. El tiempo actual, o sea, es precisamente, tengo que ir a buscar a la niña al colegio, tengo que comprar la leche, la factura de la luz va a venir, etc. Eso es normal, es la memoria ordinaria que deberíamos mantener, y una vez que uno lo hizo, pues se ha ido y ya está, y no hay que darle más vueltas. El psicológico es aquello que lo estamos dando vueltas constantemente. ¡Ay, mi hija que tenía un problema ahora! ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo la puedo ayudar? ¡Ay, que no sé qué! Y es constante, venga. Es que estoy tan ocupado, porque claro, este problema, el otro, caramba, déjame en paz, es que no hay quien te aguante con tanto rollo, con tanta cosa. Entonces, no es fácil, es lo que llama tiempo psicológico. Y en el programa de reducción de estrés, lo que llegué a la conclusión, y perdona que me levanto, no sé si hay hormigas en la silla o no, en el programa de reducción de estrés, lo que vamos descubriendo es precisamente eso que llevamos acarreando y de lo que nos debemos liberar. ¿Iba a decir algo? No, estamos de lo psicológico. Cuando recibimos experiencias que por ser niños o ser adolescentes somos incapaces de procesar, porque no entendemos, no hay entendimiento completo. Entonces se genera una especie de memoria que se va a las células, la memoria celular.
y está en el cuerpo. Y de repente, todo lo que tenemos de memoria, todo lo acumulado, entró por los sentidos. Si no tuviéramos sentidos, no habría conciencia. Entonces, todo lo que entra por los sentidos es lo que va generando el yo. Pero cuando son cosas que no hemos entendido y que nos han sacudido, de repente ves un color verde, oyes un ruido X, o hay un olor y ¡ay! ¿Por qué me estoy poniendo tan nerviosa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿De dónde viene todo esto? La memoria celular. Cuando eras pequeña te metieron en el armario, y había un sonido X. O te prohibieron cenar esa noche y había un olor y... todo eso se fue, pero está a todo ahí grabado. Y eso son cosas pequeñas, pero cuando ha habido una violación, cuando ha habido cosas de estas gordas, etc. Entonces todo eso se ha convertido en un obstáculo, en un condicionamiento que nos permite despertar y ver nuestra propia belleza. En el programa de reducción de estrés, con las prácticas que hacemos, lo que empezamos es a permitir que todo eso vaya saliendo a la superficie y al verlo, darle luz y que se disipe. Ya no necesito cargar eso. Oh, esto era lo que me hacía sentirme así. Entonces yo considero dos tipos de memoria, la ordinaria, de la vida diaria, y luego la trascendental, otro nivel de memoria diferente, que quizá ya hablo un poquito más después. El tiempo psicológico se crea cuando anhelamos con vehemencia satisfacer nuestro pasado o nuestro futuro. En realidad el único momento que tenemos para vivir es el momento presente. Sin embargo, la conciencia está siempre moviéndose entre el pasado, presente, pasado y futuro. Las construcciones mentales son como dimensiones en el espacio y útiles por crear orden en el mundo de percepciones sensoriales, pero todas totalmente engañosas cuando se sobreponen en nuestra vida con sus corrientes sobre hechos que están ocurriendo solo en el presente y son verdaderas solo cuando no estás sintiendo corrompidas por memorias o expectativas. Yo le llamo a esta la mente bulliciosa, la mente de los conflictos, la del pensamiento, la mente que está dispersa en 40.000 direcciones y que le dices, quiero adelgazar. Por cierto, he engordado últimamente un poco, pero lo voy a resolver. Quiero adelgazar. Y entonces el subconsciente dice, ay, qué bien, quiero adelgazar. Muy bien, ya tomo nota. Y llegas a casa, ay, tengo unas ganas de comerme un plato de espaguetis que no te quiero decir. Y te pones el plato de espaguetis y entonces el subconsciente dice, ¿en qué quedamos? ¿Quieres adelgazar o quieres comer espaguetis? O la una o la otra. Entonces, cuando trabajé en psiquiatría, en el hospital, con el programa de reducción de estrés con pacientes psiquiátricos, si los pacientes habían llegado ahí y habían tratado de suicidarse, de matarse y tal, es porque la mente bulliciosa, estaba tan completamente, había perdido el sentido de dirección, 100%. Y la gente ya no aguanta más. Y ya no quiere vivir más, y tratan de matarse. Cosas así. Entonces, el programa lo que Krishnamurti nos está indicando es que, por favor, no metas más cosas dentro que no necesitan estar ahí y vayamos limpiando lo que ya no necesita estar ahí para devolver a la mente a su pristina forma original, que es translúcida. Al nacer se van creando todas estas capas con todas estas influencias de los sentidos físicos y llega un momento que dejamos de ver. Entonces la idea es empezar a liberarnos de estas cosas. Quiere que vivamos momento a momento en el presente, viendo las cosas como son. Viendo las cosas como son. Extendido entre el pasado y el futuro, el yo, como una araña, crea una tela de adquisiciones y hábitos. El papel del tiempo en la construcción de un yo es crucial, porque el yo no puede existir sin la idea de haber tenido un pasado y la posibilidad de tener un futuro. La permanencia del ser está totalmente ligada a la continuidad del tiempo pasado
presente y futuro. El yo es como un eje de cristalización presente y futuro. El yo es como un eje de cristalización rodeado de pensamientos, sentimientos y deseos establecidos. El pensamiento condicionado por la idea de pertenecer a un yo permanente es al mismo tiempo un condicionamiento del presente por el pasado y el futuro. Inexistencia de tiempo, inexistencia de ser. Ambos se manifiestan cuando vivimos en el presente momento a momento, no siendo afectados por pasadas memorias o esperanzas y miedos futuros. Voy a explicar un poco mindfulness en relación a esto, que es un poco más complicado. Voy a explicarlo un poco. Mindfulness, esto lo habló William James en 1890. El cultivo de la atención es crucial para una educación apropiada y debe ser incorporado en la educación. Entonces, mindfulness es el cultivo de la atención, pero lo considero de tres formas diferentes. Puede ser un mindfulness egoísta, que es el aprender a estar atentos para robar un banco, para matar a alguien, y ahí hay uno se practica esta concentración, de forma de sacar algo para sí mismo, por malo que sea. Y eso se puede llamar también mindfulness, o cultivo de la atención para un propósito negativo, en este sentido. Hay otro cultivo de la atención, y es aquel que produce eficacia en algo de tu interés personal. Entonces, si eres un cirujano, y eres un buen cirujano, y has aprendido todo, pero sabes salirte de la corriente tradicional y entras en la creatividad, entonces lo que haces cuando estás haciendo una cirugía es estar siendo en el haciendo, ser en el hacer, totalmente presente. Entonces normalmente esas personas tienen una conexión directa, un flujo con la creatividad, etc. Un violinista de estos está totalmente ahí, no hay nada que le distraiga. Un esquiador que está en unas olimpiadas está también, si quiere ganar, tiene que estar completamente ahí, incorporado con los esquís, los bastones, todo, ¡pum! Y está. Pero es algo personal, no es para beneficios de todos. Terminas esa función de cirujano, de violinista, y a lo mejor eres una persona muy agresiva, y en casa empiezas a gritar y esto y lo otro. O sea que solamente haces esa práctica en aquello que realmente te interesa al corazón. Entonces, el tercer aspecto de mindfulness es para ser útil a la humanidad. Y para ello, tienes primero que entrar en tu interior, descubrir que es un ser humano, llegar a esa paz, a esa quietud interna, notarlo, vivirlo, y entonces ese proceso es lo que llaman bajar de la cabeza al corazón. Porque los conflictos están en la mente que piensa. Y en el corazón está lo que se considera el entendimiento, lo entendido. Ya sé por qué soy tan agresivo. Lo he notado. Ya sé por qué rechazo esto, o por qué estoy tan atrapado en esto otro. Pero solamente se lo pueden entender y pasar del pensamiento al entendimiento. Y esto es algo que también enseñaba Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. Y todos los místicos explicaban este proceso de forma clara. Entonces voy a entrar ahora a la mente silenciosa, 10 minutos más, 15, y después abrimos a preguntas y respuestas, si os parece bien. Mientras sigamos usando erróneamente nuestra mente, los cambios en el medio ambiente no nos llevarán a ningún sitio. Porque la mente recreará en poco tiempo el mismo medio ambiente o algo similar. El hecho de escapar de una situación, yo no puedo seguir aquí porque esto está muy mal, te vas a otro sitio, si esta no cambia, va inmediatamente a reproducir lo mismo que tenías antes, aunque el ambiente sea diferente. Nuestro uso actual de la mente la ha distorsionado tanto que se ha hecho torpe e insensible a sus propias potencialidades.
La verdadera revolución consiste en clarificar la mente de todo elemento foráneo y hacer el correcto uso de la misma. La revolución no tiene lugar en el medio ambiente, es en el creador de ese medio ambiente. Tú lo has creado. Entonces lo que digo para clarificar esa mente es compraros una botella de limpia cristales y un trapito, y en la meditación entrar ahí dentro y ver qué es lo que está en sucio, y entonces lo limpias para que se vaya aclarando. Entonces algunos que meditan, y esto lo expliqué, algunos que se sientan a meditar, hoy yo soy un meditador de todos los días, y tuve una experiencia mística el otro día con esta luz y esta radiación que me vino, qué maravilla. Dice, pero luego me dio otro día y ya no lo he visto. Digo, claro, porque la mente, que es un cristal transparente y todo esto, estaba súper sucia. Y como empezaste a limpiar, limpiaste solo un agujerito de momento, pero el resto todavía está sucio. Entonces, cuando te sientas a meditar, si por casualidad tu atención pasa por el agujerito limpio, de repente ves algo espectacular y percibes y escuchas unos sonidos y no sé cuándo. Pero al día siguiente el agujerito queda por abajo y estás viendo por lo sucio. O sea que hay que seguir limpiando. ¿Okay? Hasta que esté todo limpio. Si no, no. Místicos y yogis de todo el mundo han formulado cada uno a su manera que el principal problema del ser humano es su propia mente. Y cuando hice el programa de psiquiatría y una charla en Harvard de la mente con mayúscula sanando a la mente con minúscula. Mente con mayúscula sanando a la mente con minúscula. Pero su diferencia con Krishnamurti se hace aparente cuando examinamos que ellos trabajan con la mente. De acuerdo a Krishnamurti, la mente ha de quedar libre de toda confusión que provenga de prejuicios, de todo tipo de rigideces debido al apego a creencias y patrones establecidos, libre de toda sumisión a una autoridad y toda dependencia al éxito, al fracaso, a la avaricia y posesividad, a la ambición y al éxito personal. Y aquí incluyo cuando dices, bueno, es que Patanjali dijo esto, o que fulano dijo lo otro, o que el demás... Y digo, no me digas todo eso, dime qué me dices tú. Está bien eso, y quizá lo has practicado, y quizá lo has hecho esto, pero muy bien, pero no te quedes anclado ahí. ¿Qué me dices tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? Porque eso es lo importante, porque el que la haya tenido Patanjali es muy bonito, el que la haya tenido Buda pues es precioso, el que la haya tenido Krishnamurti es precioso. Pero tú también puedes, porque también eres un ser humano, y porque también tienes esas posibilidades y esas características. Es cuestión de conocerse a uno mismo, de entrar ahí, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi deber? ¿Qué es lo que debo hacer para despertar esa belleza que está en mí? No porque me la dice otro, porque la veo. Y no porque soy egoísta y estoy, ¡ay, qué bello soy! Todo eso. No. No. Es porque ser un ser humano es bello. Es bello. Y cuando limpiamos esa mente oscura, y eso, no quiero ni contar. Krishnamurti dice que nuestra mente no podrá ser libre a no ser que sea completamente silenciosa y quieta. No a través de una quietud forzada, no una tranquilidad muerta, sino a través de la calma que surge de una autoobservación integral. Autoobservación integral. La mente no puede ser silenciada. Esta entra en el silencio cuando somos capaces de ver las alteraciones que creamos al maltratarla. Las olas que se crean constantemente. Y entonces no puedes ver la claridad que aparece cuando está completamente en calma, traslúcida, y puedes ver en la profundidad. Y esa surge del silencio, de la quietud, no de un silencio forzado, pero una percepción en el momento presente, natural, sin distracción, admirando un árbol por la belleza de un árbol, admirando un pájaro volando por la belleza del pájaro, no decir, oh mira, eso es un gorrión, no. La belleza de ese volar, la belleza de ese árbol. Ayer estuvimos en el retiro
Y vimos unos árboles preciosos que están ahí. La mayoría de la gente pasa sin verlos. No se detiene a dejar que el árbol te presente su belleza. La sonrisa de un niño, la majestad de una montaña, el ruido de un arroyo y la frescura que da, las olas. Eso es lo que... Pero no, estar ahí 100%. Somos parte de la naturaleza, somos parte de la vida y dejamos que la vida entre. Y entonces no hay una separación, la ola se convierte en ti misma, el árbol se convierte en ti mismo. No están ahí de adorno, una planta de estas de plástico que pones en la ventana. Para él la ignorancia no es la ignorancia de Dios u otras entidades metafísicas de planos superiores, es la ignorancia de nuestra propia mente, de su constitución, de cómo opera y de sus motivos. El aquietamiento de la mente a través de métodos ortodoxos de determinación y esfuerzo para conseguir un objetivo, lo único que logran es que el lodo se asiente temporalmente. Esto quizás aclare el agua, pero el peligro de alteraciones y oscuridades de la mente sigue ahí, y el precio que tiene que pagar la mente que evita tener las alteraciones se reproduce en una eterna vigilancia, es lo que se convierte. Estate quieta, que no te alteres, que ya no te alteres, venga, y al final terminas con un ataque de nervios, que me ha dado un ataque de pánico, es que es muy difícil mantener a la mente quieta, está constantemente yendo para acá y para acá. Lo que significa mantener una tensión constante. De seguro que una mente constantemente tensa aparecerá calma a la superficie, pero esta es la calma de una prisión, siempre lista a estallar cuando surja una conmoción. Ha dejado todo limpio, pasa al psicólogo, metamos todo debajo de la alfombra. ¿Ves que ya estás bien? Muy bien. Sales fuera y de repente la persona que te había insultado aparece, ver la cara, ¡puff!, de todo otra vez estalla. Yo creí que tenía la mente clara, no. Nunca podemos calmar o pacificar la mente por la fuerza. Es la misma mente la que tiene que alcanzar ese estado por sí misma. La mente del yo, esta que se ha ido originando durante la vida, se ha convertido en la dueña. Crees el mayordomo o la ama de llaves de la casa. Y quiere seguir controlando todo y no quiere que se la moleste ni nada de eso. Pero hay que ponerla en su lugar. Tú no eres la dueña de la casa, tú eres simplemente la ama de llaves o lo que sea, y vas a seguir lo que yo te diga, pero no lo que a ti te... Pero a la mente no la confrontes con fuerza porque siempre gana. Hay que andar con mucho cuidado con eso. El primer paso a dar para alcanzar ese estado de claridad y silencio de la mente es lo que Krishnamurti llama el autoconocimiento, la autoobservación. Ese es el programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Un camino seguro hacia el autoconocimiento, que nos lleva cuando la mente observa con gran interés su propia forma de trabajar, haciéndolo con un desapego impersonal. Voy a ver, ¿por qué me estoy irritando en este momento? ¿Por qué quiero ir a esa pastelería a comerme ese pastel si sé que me está haciendo daño? ¿Por qué quiero abusar esta situación? ¿Por qué siempre me quedo enredado? Observarlo, porque son energías. Conoce esas energías. ¿De dónde surgen? ¿De dónde vienen? Algo que entró por los sentidos. Hay que aprender a poco arrancar esos sentidos de su raíz. Y que seas tú el que permita lo que va a entrar. Y no que sea la mente loca la que esté abriendo los sentidos a todo lo que aparezca. ¿No? Es importante distinguir entre autoconocimiento e introspección. La introspección se ocupa de pequeñas secciones de la superficie, mientras que el autoconocimiento despliega sin tapujos la mismísima constitución de la mente, con su entramado, pelándolo capa a capa a modo de una cebolla a este lugar de asentamiento del yo, su simiente más oculta, incluso la semilla que aún queda al descartar la cáscara de la simiente. Y yo digo, entra ahí cuando medites con una linterna y un aspirador.
para dar luz a las oscuridades, y cuando veas una de esas cosas así, con el aspirador las sacas y las sacas para afuera. ¿Ok? Acuérdate, me voy a meditar y me voy con la linterna y la aspiradora ahí dentro. La introspección se limita a examinar algunos elementos de la actividad consciente de la mente, mientras que el autoconocimiento es el de toda la mente, la consciente y la inconsciente. El autoconocimiento realizado correctamente ilumina cada grieta y recoveco de nuestra mente, de forma que nada quede escondido, pero al mismo tiempo no trata de interferir con la constitución o funcionamiento de los estados de la mente, intentando simplemente que estos salgan a la luz. La mente silenciosa, y no voy a seguir leyendo porque queda vale ahí, no. La mente silenciosa no interfiere, solamente ilumina. La mente bulliciosa está constantemente interfiriendo. Es el yo, es el ego. Entonces, según uno va practicando, y me levanto de nuevo, según uno practica la atención plena, el cultivo de la atención, la mente bulliciosa empieza a aquietarse, empieza a no interferir. Según uno va haciendo los ajás, lo entendí, y lo entendí porque mi padre me hablaba de esta manera, y entendí por qué ese marido o esa esposa no llegábamos a esto, etcétera, etcétera. Cuando vamos entendiendo, esto se va calmando poco a poco. Y entonces la mente silenciosa solo puede aparecer cuando la bulliciosa se va callando. Entonces hay momentos que estás en un momento presente y la silenciosa aparece. ¿Cuáles son las características de la mente silenciosa? Creatividad, inteligencia, profunda intuición, compasión. Cuando empieza a tener hegemonía, a estar más ahí, el miedo desaparece. Y un brillo en los ojos surge. Entonces, el pensamiento deja de interferir. Solo lo usamos para las cosas de la vida diaria, ¿no? Pero toda la historia va quedando fuera. Y entonces el entendimiento es lo que va estando patente. Y empezamos a ser más cordiales, empezamos a entender las debilidades de otros y a no interferir con ellos, y a saber que cada una hemos nacido con un jardín a cultivar, el tuyo, que te fue dado en el momento de nacer. Siempre que decimos quiero ayudar al vecino, quiero ayudar a este, no. Cada vecino tiene su propio jardín, el tuyo, y enseña a los demás a cultivar el suyo. Y esto se consigue precisamente con el cultivo de la atención. Krishnamurti dice que cuando él le llegó la iluminación, encontró seres que no son de aquí, que están en otros niveles de percepción, que le fueron guiando, le fueron limpiando, le fueron ayudando en ese proceso. Y llegó un momento que notó su unión con el todo. Su unión con el todo. Y es lo que dije al principio. Tienes que desligarte de todo para que el todo pueda manifestarse. Entonces, la mayoría de las veces, cuando daba charlas, cuando hablaba, podías notar que había veces que es como no era él. Había algo que estaba hablando en su lugar y dando el mensaje de que el único momento para estar vivos, para estar presentes y para estar en comunión con lo más grande es en ese momento presente en el que hay total vacuidad. Y no es que estés vacío, hay vacío de lo normal, estás viendo a todos, pero hay una percepción desde lo eterno, que está completamente infundiendo a la persona. Y esa posibilidad
existe en todos. Entonces, cuando fui al programa de reducción de estrés y aprendí lo que allí se hacía, digo, aquí está, aquí está. No se logra en 3 días. Los pacientes venían a repetir los cursos, pero es por primera vez para muchos saborear el néctar de la armonía interna, porque en el momento que saborean ese néctar saben que lo tienen ahí dentro y que no tienen que irlo a buscar a ningún otro sitio. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algo, pues... Me dijiste que tenía 1:30. Sí. Sí. Hay gente que arrastra traumas muy fuertes, y cuando se les quiere indicar algo parecido a esto, que sea mínimamente, ¿no? Se ve que son incapaces de concentrarse por completo. O sea, se distraen muchísimo. A veces a mí me han dicho, concretamente un amigo, te invito a merendar y me vas a enseñar qué es eso de la meditación. Pero que era imposible. Incapaz de sencillamente quedar tranquilo. Simplemente parar. No paraba de hacer preguntas, de modo que incapaz. Yo no sé si precisamente por la medicación que tenía, antidepresivos o cosas de estas que producen un efecto secundario, que yo lo llamo el efecto medicamentoso parecido a la bipolaridad. O sea, o están furiosos, o están que pasan de todo, ¿no? En esos casos, esas personas, que seguro que te habrás encontrado gente así, y más en psiquiatría, ¿no? ¿Qué se puede hacer con Bueno, personas? ¿Da tiempo? Te puedo explicar un poco. Siempre me habían dicho en teosofía, no puedes, a ese tipo de personas no les puedes enseñar meditación, es imposible. Y de gente que esté con trastornos mentales, imposible. Y entonces yo estando en el hospital, cuando entré en psiquiatría, al cabo de un tiempo me dicen, oye, puedes ir a la sección de agudos psiquiátricos, gente que ya la ha perdido completamente, con psicosis, con la esquizofrenia fuera de control, etc. Pues venía a hacer algo aquí. Y digo, yo no sé, pero bueno. Y ahí fue. Y me acuerdo que fui a ver una de las clases de terapia ocupacional, después que con medicamentos los habían más o menos estabilizados, para ver yo qué es lo que hacían. Y me tiren la pelota a este, no, aplaudan que ha cogido la pelota. Qué cosa más rara. Y entonces sale una señora de ahí, una de las pacientes, ¿ha visto usted cómo nos trata? Y digo, yo no lo he visto, usted antes psiquiatra, digo, no. Digo, ¿ha visto cómo nos tratan? Como niños pequeños, pero no somos niños pequeños, tenemos algo mal aquí. Gracias, señora. Entonces, cuando empezaron las clases, la primera acción que hice, yo era un grupo de 15 con enfermeras, ahí vigilando que uno no matara al otro y cosas así. Lo primero que hice es ayudarles a bajar de la cabeza al corazón. Porque esto lo tenían mal, pero esto no lo tenían mal. Y entonces lo que hice es contarles una historia personal. Cuando me enamoré de mi mujer, cuando había muchas mujeres en el grupo, porque una señora me preguntó, ¿y usted cómo vino aquí? Tiene un acento. Pues, soy de España. ¿Y qué le trajo? Digo, mi mujer. ¿Y ella es hispana? Digo, no, ella es gringa, es americana como vosotros, pero me trajo así de la oreja. Y digo, ¿queréis que os cuente cómo la conocí? Por favor. Y entonces le conté esto que la vi, estaba rastrillando hojas bajo un árbol de pimienta, y esta muchacha preciosa venía con estos dos compañeros de clase, y yo ahí admirando esa belleza, se acercan a mí y me dicen, Fernando, aquí tienes a Ruth. Fernando viene de España. Ya he contado esa historia 1000 veces, la contaba cada semana en psiquiatría, cuando la mayoría eran mujeres. Y luego ya, y estaba Cupido ahí en el árbol con la flecha, tirando y tal. Y tienes a todos los pacientes psiquiátricos con la manta por la cabeza, con el osito del peluche todo tirado y todos mirando.
Y dice, ¿y qué pasó después? Digo, eso ya es muy privado, no lo voy a hacer. Digo, pero trabajo en el programa de reducción de estrés en medicina, y me han dicho que viniera aquí si os podía enseñar algunas cosas que os puedan ser útiles en momentos de crisis, cuando estéis en casa. Que no habéis tomado medicamento, que está teniendo esto, y entonces, ¿queréis? Y ahí tienes todas las manos. Entonces, hacíamos ejercicios de entrar en contacto con el cuerpo, lo primero, para tomar tierra. Ya había bajado el corazón, ya estaban todos aquí. Y entonces había diálogo ya con ellos. Alguno estaba por ahí, pero la enfermera me decía, te está escuchando. Hacíamos esto para tomar tierra y después terminábamos con una meditación que, dependiendo de la sensibilidad del grupo, era más larga o más corta, 5 minutos, 10 minutos. Pero siempre les decía, imagínate que eres un rey, una reina en su trono. Y estamos con esa dignidad sentados. Y que frente a ti ya hay una puerta por la que va a aparecer alguien muy cercano a tu corazón. Y con esa dignidad estamos ahí esperando. Ahora llevamos la atención a los pies y llevamos la atención a las manos. Si había personas que habían tratado de cortarse las venas, evitaba esa zona. Si había personas que habían tratado de ahorcarse, tenían la marca, evitaba esa zona. Simplemente tratarlas de llevar la atención al aquí y a la hora. Y entonces, al final de la meditación, decía, se abre la puerta y ¿quién viene? Tú misma, tú mismo, que te vas a recibir. Ese que siempre te ha acompañado y que siempre te ha querido, incluso en los momentos más difíciles. Digo, si hemos llegado aquí, es porque nos hemos perdido. Y cuando uno se ha perdido en la vida, lo que tiene que hacer es encontrarse de nuevo. Y hay un poema que lo puedo decir relacionado con esto. ¿Lo entiendes? No hay persona con la que no se pueda trabajar, pero no tiene que tener mucha experiencia de años haciéndolo, trabajando con diferentes personas. Sí, ¿no? Me recuerdas algo que se ve en la infancia, ¿no? Cuando un niño no se puede dormir y simplemente un buen relato, seguro que tú eres especialista en esos relatos, o se te dan bien, ¿no? Y desde luego la atención agarra, ¿no? Ahí están las películas, como precisamente agarran al público, nadie dice nada en el cine. No, mis nietos eran felices cuando me contaba historias de esas. Entonces el poema es como sigue, muchas lo habéis oído ya, ellos lo sabéis de memoria, y es, si uno está perdido en el bosque, es lo que es. Si estás perdida, detente, párate. Los árboles al frente y los matorrales a tu alrededor no están perdidos. El lugar donde estás se llama aquí y tienes que tratarlo como un desconocido poderoso. Mas tienes que pedir permiso para conocerlo y que te conozca. El bosque respira, escucha, este contesta. He creado este lugar a tu alrededor. Si te vas, es posible que vuelvas. Es decir, aquí. No hay dos árboles iguales para un cuervo. No hay dos ramas iguales para un gorrión. Si lo que un árbol o un matorral hace está en ti perdido, de seguro que estás perdida. Detente. Párate. El bosque sabe dónde estás. Déjale que te encuentre. La vida sabe dónde estás. Déjala que te encuentre. Déjala que te encuentre. El hecho de pararse, de detenerse, de venir al momento presente, notar tu propia belleza, tu conexión con la vida, te va a inspirar y te va a guiar y nos va a indicar nuestro camino. El problema es que estamos excesivamente dispersos en la mente y por eso no podemos percibir. Esa es la idea. Entonces todo lo que aprendí en teosofía me sirvió para encontrar a este otro caballero, porque yo decía, ¿cómo puedo yo ayudar a todo aquel que pueda estar sufriendo? Y entonces, que ha sido mi jefe durante 29 años, me dice, bienvenido, aquí tienes el lugar, ¿sabes? Y eso
me ha hecho sentirme muy feliz en esta vida y sigo ahí haciendo todo lo que puedo. Y ahora hay personas aquí que han tomado cursos conmigo, que están empezando a enseñar, y hay muchos enseñando en muchos lugares, y tengo incluso a mi sobrina aquí, a la cual quiero un montón, que también está interesada en estos temas. O sea que ya es... Yo quisiera preguntar, para calmar la mente inquieta, nos has aconsejado poner atención a la respiración fundamentalmente. Y en el cuerpo. Y en el cuerpo. Inicialmente la medicina mente-cuerpo, entonces lo que llamamos el escáner corporal es visitar el cuerpo durante 45 minutos, porque el cuerpo normalmente es el que paga los platos rotos de las alteraciones de la mente. Y terminas con una enfermedad, con otra, con una alteración, etc. Entonces te acuestas, hay grabaciones y podéis entrar en mi página web y ahí hay algunas grabaciones que las podéis ver. Y es simplemente ir visitando el cuerpo. Entonces se llama medicina mente-cuerpo porque el cuerpo necesita que le pongan atención, que le escuchen, y ayuda a la mente a estar atenta, estar en el aquí y el ahora. Y la respiración es simplemente, cada vez que la mente se va de paseo, la traes de vuelta, respiras. Y se vuelve ahí y la vuelves a traer. ¿Por qué? ¿Desde cuándo respiramos? El primer instante de la vida. Ajá. ¿Hasta cuándo respiraremos? El último. Y como la tarjeta American Express, el eslogan, uno no puede salir sin ella. La llevas a todas partes puesta. Y siempre está en el momento presente. Entonces se te va, respira. Y se te vuelve ahí, respira. Y entonces si hay algo que te está traumatizando, el jefe que te ha dicho algo, un disgusto, una palabrota que te ha dicho, lo que sea, entonces, y se te va la mente, es que claro, el canalla, y mira que no sé qué. No, respira, respira. Y ahora, si quieres seguir pensando en lo que estás pensando y que te está amargando, hazlo a conciencia. No dejes que la mente te atrape. Me voy a amargar la vida. Venga, ¿qué estaba pensando? Me estaba amargando. Lo voy a hacer a conciencia. Ya verás cómo las cosas cambian. Porque normalmente esa mente te atrapa cuando estás distraída. Pero en el momento en que, en vez de vivir en piloto automático, pasas tú a dirigir, ahí hay un cambio pasas del haciendo al siendo. Hay que aprender a ser en el hacer. Cualquier cosa que estés haciendo en tu vida, estate presente. Ya sea agradable, ya sea desagradable, ya sea neutro. Ahí. Ser en el hacer. ¿Okay? Sí. Yo quería decirte que todo esto de la meditación y del silencio, pues siempre es conveniente. Pero a mí, yo me he dado cuenta de una cosa, que si la mente, o sea, porque dices, la mente está para algo. O sea, nosotros no podemos prescindir totalmente de la mente. El pensamiento está ahí para algo. Entonces, lo que yo me doy cuenta es que también Krishnamurti te habla de comprender. Entonces, si no comprendemos ciertas cosas de nuestra persona, de nuestra personalidad, si no entendemos, y eso se hace con la inteligencia, se hace de alguna manera que luego esa inteligencia se traslada a las palabras, se traslada a la mente, ¿no? Entonces, yo también veo que, porque lo emocional sí se puede superar con el silencio, pero si hay algo en la mente ahí que está erróneo, que está equivocado, que está mal, eso va a salir y va a dar la lata. O sea, limpiar, digamos, la mente a través de la inteligencia real de las cosas es algo que también Krishnamurti habla de eso, porque habla de la inteligencia. Sí, pero la inteligencia aparece a través de la mente silenciosa que yo, cuando esta empieza a emerger. La mente bulliciosa lleva muchos años siendo la jefa, y entonces, claro, es la del pensamiento. La mente silenciosa es la del entendimiento. Y son esos dos aspectos. El pensamiento es bueno para las cosas de la vida diaria, pero también para amargarnos la vida.
Entonces hay diferentes prácticas que en nuestras clases con pacientes que nunca han meditado, que nunca han hecho ninguna de estas cosas, que les vamos diciendo. Una de ellas es decir, ponte, hay una cascada, está cayendo, las cataratas del Niágara, que si hay una cueva detrás. Entonces te pones ahí en la cuevita y notas como el agua está cayendo. ¿Okay? Entonces ese agua y está ahí son los pensamientos. Entonces aparecen, son recuerdos, pues déjalos ir. Obsérvalos. Obsérvalos cómo se van moviendo, sin más. Te pones como observador. De vez en cuando alguno te salpica, porque es agua. ¿Sabes? Y entonces, pero hay diferentes prácticas para irte autoconociendo y ver cómo esos pensamientos tratan de dominar el este. Y poco a poco, esa empieza a dejar de interferir. Vamos limpiando a través de entender, del entendimiento. Entonces la inteligencia va apareciendo más y más en ese proceso. Lleva un tiempo, no es, pero es algo que se ha probado científicamente cómo funciona y que el cerebro va cambiando también. Hay cambios en el cerebro hacia el bienestar, vías hacia el bienestar. Y bueno, es ya hora. Muy bien. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, Fernando.